Hola a todos, el video de hoy es el cuarto de una serie sobre las clases de Diablo 4. Como sabes, en cada video estaré analizando las fortalezas, debilidades, habilidades, mecánicas específicas de cada clase, así como también diferentes builds. Recuerda que el objetivo de estos videos es ayudarte a decidir si esta es la clase que deseas jugar. Dicho esto, empecemos con el video del bárbaro. Como sabes, los bárbaros son conocidos por su enorme fuerza y habilidades sin igual en combate cuerpo a cuerpo. Son capaces de emitir gritos de guerra intimidantes y causar golpes que hacen temblar el suelo. Su estilo de lucha se enfoca en el combate de corta distancia y en la generación de daño físico a través de su recurso único llamado Furia. Ten en cuenta que la estadística más importante es la fuerza, ya que con ella se escala el daño de las habilidades. Comenzando con las fortalezas, el bárbaro tiene un montón de opciones fuertes en cuanto a generación de daño de área, con remolino, martillo ancestral y conmoción siendo algunas de las habilidades más fuertes que el bárbaro tiene. Además, en mi opinión, el bárbaro es la clase más resistente en el juego con cientos de opciones de reducción de daño, como grito desafiante que provoca a los enemigos cercanos y otorga una reducción de daño del 40%, y piel de hierro que absorbe el 50% de tu vida faltante durante 5 segundos. Incluso se puede mejorar para que absorba aún más daño o te cure por un porcentaje del 10% de tu vida base. Además, no solo hay habilidades que reducen el daño recibido, sino que los bárbaros también tienen aturdimientos en área como pisotón y patada, que se puede decir también es una forma de mitigar el daño, ya que si aturdes a los enemigos, estos no te pueden pegar. También hay una runa en el apartado de habilidades de combate llamada Grito Gutural, que hace que tus habilidades de grito debiliten a tus enemigos, provocando que inflijan hasta un 24% menos de daño, lo cual es algo bastante OP, ya que normalmente tienes 3 gritos: grito desafiante, grito de reconcentración y grito de guerra, con un tiempo de enfriamiento relativamente corto. Asimismo, el bárbaro también tiene una runa llamada Vigor Marcial que hace que tu personaje reduzca hasta 24% del daño de élites. Y bueno, esas son solo algunas de las habilidades de mitigación de daño que, como te das cuenta, no son pocas. Por otro lado, los bárbaros también tienen gran movilidad. Grito de reconcentración otorga un aumento del 30% en la velocidad de movimiento y un aumento del 50% en la generación de recursos. Incluso este bonus también afecta a los aliados por la mitad del tiempo. Sé que no hemos hablado en los otros videos de la sinergia que pueda tener una clase en un grupo junto a otros jugadores, pero en cuanto a lo que respecta al bárbaro, no lo podemos dejar pasar. Por alguna razón, el bárbaro es la mejor clase de lejos en cuanto a sinergias de equipo o bonus de ayuda a los demás. No entiendo por qué Blizzard le ha dado esta particularidad al bárbaro con sus gritos y es algo que se me hace un poco extraño. Con esto te puedo asegurar que cuando se forjen clanes que hagan grupos para limpiar mazmorras o hacer PvP, el uso de un bárbaro en el grupo será una obligación. Los beneficios de generación de recursos que da a los demás, la movilidad o beneficios de otro tipo son algo que no se puede ignorar. Ahora, volviendo a la movilidad, además del bonus de velocidad del grito, el bárbaro también cuenta con cargar y salto, dos habilidades que hacen de la movilidad del bárbaro algo tremendo. Con salto puedes llegar a saltar obstáculos, en general tiene un buen rango de acción y hace daño decente. Por otro lado, cargar es una embestida que atraviesa a los enemigos. Incluso tiene el beneficio de poder aturdirlos en caso de que los golpee contra alguna pared o superficie. Ten la seguridad que hay muchas formas de mantener al bárbaro saltando por todo el campo de batalla. Por último, el bárbaro tiene una habilidad pasiva llamada Presteza que aumenta su velocidad de movimiento hasta en un 12%. En cuanto a las debilidades, honestamente no hay nada que sea tan evidente. Podría ser que debas acercarte a tu enemigo para atacar, ya que como saben, el bárbaro es un personaje de rango melee. Por otro lado, su mecánica de clase, de la cual hablaremos más adelante, podría ser algo difícil o complejo de jugar. Me refiero a que entenderla y ser consciente del cambio de armas que puedes hacer entre las habilidades y los diferentes bonus que te da el sistema arsenal puede que te hagan invertir mucho más tiempo que en otras clases para llegar a sacarle partido. Esto es algo muy subjetivo, porque sinceramente a mí me parece que al ser una mecánica compleja lo hace mucho más divertido. Por otro lado, hablando del daño del bárbaro, hace demasiado daño con la habilidad Conmoción, por lo que no está mal en comparación con clases como el pícaro o hechicero. También es cierto que habría que probarlo en una etapa de juego tardío, ya que según parece, el bárbaro será la que mejor escala con el paso del tiempo. Eso me llevó a pensar que una posible debilidad sea que esta clase requiera de mayor inversión de tiempo en cuanto a farmear objetos, ya que como sabes, tiene 2 armas adicionales a diferencia de las otras clases, que en teoría viene siendo lo mismo que he hablado anteriormente. En resumen, el bárbaro es la clase más compleja de jugar en comparación con las otras 4, inclusive un poco similar al pícaro, diría yo. En mi opinión, el bárbaro se ve como una de las clases más pulidas hasta ahora en Diablo 4, con un kit completo de habilidades que incluyen un daño de área decente, defensas muy poderosas y una gran movilidad.
La única debilidad, si se le puede llamar así, sería construir tu personaje correctamente en cuanto a habilidad del jugador, y esto es algo bastante subjetivo. Pasando a las habilidades, los bárbaros tienen 6 grupos de habilidades: habilidades básicas, principales, defensivas, de combate, de dominio de armas y definitivas. Cada nivel de habilidad se desbloquea después de alcanzar cierto nivel, como es normal en las otras clases. Entrando en materia, el bárbaro tiene buenas habilidades de sangrado, es decir, puedes aplicar daño constante a los enemigos ya sea en área o un solo objetivo. Además tienes frenesí, que es una habilidad básica que funciona muy bien para hacer focus a élites o boss. En cuanto a las habilidades de área, ya lo hemos comentado antes, tiene martillo ancestral, remolino o conmoción. Remolino se sitúa como una de las más importantes junto a conmoción. Hablando de remolino, es el clásico torbellino que lanzas sin parar mientras barres a tu paso. Las habilidades principales del bárbaro son viables de usar dependiendo de la build que decidas jugar. Hay que decir que los aspectos de las 4 armas ayudan bastante a poder tener builds híbridas basadas en un par de habilidades o bueno, potenciando una hasta el cansancio. En cuanto a las habilidades definitivas, está bastante bien. Las 3 son bastante fuertes dependiendo del uso que le quieras dar. No me voy a explayar mucho en este apartado, ya que el tema de las habilidades la hemos tocado bastante en los otros puntos, y dicho esto pasemos al siguiente apartado: mecánica de clase. Espera, antes de entrar en detalle, si te está gustando este video, alégrame el día regalándome un buen likeazo y suscribiéndote en caso de que no lo estés. Gracias, es algo que me ayudaría muchísimo. Continuando con la mecánica de clase, el bárbaro cuenta con el sistema de arsenal, el cual le permite acceder a 2 ranuras de arma adicionales, además de obtener una gran cantidad de diferentes bonus dependiendo del arma que estés usando al usar una habilidad. Esto hace que también puedas elegir el arma a utilizar para cada una de tus habilidades. Entrando en detalle, el bárbaro puede equipar un total de 4 armas, 2 armas de una mano y 2 armas de 2 manos. El sistema de arsenal le da al bárbaro la mayor personalización de equipo comparado con cualquier otra clase del juego. Además, como ya te he dicho, puedes elegir un tipo específico de arma para cada habilidad. Por ejemplo, puedes utilizar tu arma de asta para lanzar la habilidad remolino. Asimismo, puedes configurar tu habilidad de martillo ancestral para que use tu maza a 2 manos. Algunas habilidades también pueden requerir que el arma sea de 2 manos o requieren el uso de 2 armas de una mano. Para saber qué tipo de arma se utiliza en cada habilidad, deberás revisar su descripción. Por otro lado, hay aspectos que se benefician cada vez que cambias de arma. Te voy a dejar una tarjeta de un video donde explico exactamente cómo funciona esta mecánica de dominio de armas. También hay una sección de maestría de arsenal, que hace que tengas que entrenar tu dominio en un arma en particular, como una maza o hacha, para ganar diferentes tipos de bonus como daño crítico o daño basado en tu vida y fortificación actual. Pasando a las builds, existen las que se basan en habilidades que provocan sangrados, optimizando habilidades y runas pasivas que provocan ese estado, como la habilidad tajar, ruptura y despellejar, que hace que los enemigos sangren por una buena cantidad de daño. También están las builds de Berserker, que se enfocan en habilidades como frenesí, azote doble y furia del besánico, así como las builds que se enfocan en torbellino. Te dejaré una tarjeta con la build estándar de torbellino en caso de que te interese jugarla. Hay que decir que cuando se trata de hacer la mejor build del juego, a mi punto de vista la de conmoción es la que más fuerte está. Conmoción causa una cantidad enferma de daño. He visto personas que logran hacer críticos de hasta 90.000 o más, lo cual es una verdadera locura. Hay actualizaciones poderosas para la habilidad que le dan un 20% de probabilidad de aturdir a todos los enemigos impactados. Además cuenta con la runa Conmoción Furiosa, que hace que el daño aumente hasta en un 80%, lo cual es una barbaridad. También hay una habilidad pasiva en el último apartado llamada Ira Desmedida, que hace que tus habilidades principales causen un 135% más de daño, pero cuesta más furia. Básicamente esta construcción se centra en hacer que Conmoción haga tanto daño como sea posible y puede llegar a ser realmente fuerte. También se usa Pisotón, que hace un aturdimiento en área y se puede mejorar para reducir el tiempo de reutilización de la habilidad definitiva, esto en 1 segundo por cada enemigo dañado. Además, hay otras habilidades que aumentan el daño a enemigos aturdidos, entre otras bonificaciones. Hay que decir que en Diablo 4 es normal hacer builds basadas en reducir el tiempo de reutilización de tu habilidad definitiva. Ten en cuenta que hay muchas variables de ello, ya que la habilidad definitiva del bárbaro es muy fuerte. En resumen, aunque existan otras builds como la de espinas que no he nombrado en este video, podría decir que las 2 builds más fuertes son las de remolino y la de conmoción, siendo esta última la que mayor daño en golpes críticos genera. Ten en cuenta que todo esto se basa en los datos que pudimos analizar de la beta abierta y la información en línea proporcionada por Blizzard. Bueno, llegados a este punto, continuemos con las conclusiones. A mi parecer, el bárbaro es una clase muy fuerte, diría que está por encima de las demás, tal vez a excepción del pícaro,
Y bueno, las razones son muy obvias, como lo he explicado en este video. El daño demencial que realiza es absolutamente barbárico, una buena capacidad de control, una sinergia de equipo impresionante y la versatilidad de sus gritos y la capacidad para aguantar golpes a lo bruto. Simplemente diría que no tiene un punto débil tan notorio y en cambio sus fortalezas son demasiadas. Si estás interesado en jugar esta clase, te diría que no te pierdas la oportunidad de probarla. Va a ser una clase que te va a dar horas y horas de diversión y una capacidad tremenda en cuanto a diferentes builds y mecánicas de juego. No siendo más mis dones, espero que hayas disfrutado de este video y que tengas un excelente resto de semana. Chaito.